Hacia adelante siente el pulso, algo despierta. ¿Y qué opinión tenés sobre esto? No sé, pero sé que todo esto va a cambiar algo. Claro. Depende de esto. Vamos a parar aquí. Al finalizar del tutorial podrás ver todo el vídeo completo. Este tipo de videos musicales que estás viendo ahora mismo están teniendo miles de vistas. Actualmente hay nuevos canales creciendo gracias a este formato. Pero imagina esto, crear un video musical completo, sin complicaciones. Solo escribes una indicación y la IA se encarga de todo. Personajes y escenas consistentes de nivel cinematográfico y música incluida. Todo listo en cuestión de algunos minutos. Y hoy aprenderás cómo hacerlo, incluso si estás empezando desde cero. Quédate hasta el final porque la IA está regalando 3 cuentas Pro donde te explicaré cómo puedes ser uno de los ganadores. Ahora sí, sin más demora, comenzamos. Como primer paso debes ingresar a la herramienta. Por cierto, el enlace lo encontrarás en la descripción. Seguidamente debes presionar en el botón crear. Te mostrará la siguiente ventana donde puedes crear una nueva cuenta o acceder con tu cuenta de Google. Una vez creado tu cuenta, te mostrará una ventana similar donde tendrás 500 créditos para que puedas probarla. Ahora, para crear los videos musicales con estilos cinematográficos, debes presionar en esta opción de crear. Pero antes de iniciar, te sugiero que crees a los personajes de tu historia. Para ello, presionas en esta opción de crear personaje. Te mostrará la siguiente ventana. En esta parte presta mucha atención porque aquí tienes dos formas distintas de crear. La primera opción es crear un personaje desde cero, que no exista, donde tú eres el creador. Para ello, simplemente escribes las características del personaje en este espacio. Pero recuerda que debes asignar un nombre, lo llamaré personaje 1, luego seleccionas el estilo de la imagen, puedes elegir cualquiera de ellas, pero en este caso lo dejaré en cinemático y por último presionas en confirmar. Te muestro el resultado obtenido. ¿Qué te parece la imagen generada? Por último presionas en aplicar. Ahora pasamos a la segunda opción, es cuando quieres crear un personaje que actualmente existe, como por ejemplo personajes de la serie de Stranger Things. En este caso, para que puedas obtener un buen resultado, te recomiendo utilizar una imagen de referencia. Por ejemplo, aquí puedes ver que tengo la imagen de Max y usaré esta imagen. Para ello, lo único que debes hacer es cargar la imagen del personaje en esta opción. Una vez cargada, escribes un prompt similar a este. No olvides ingresar el nombre del personaje. Seguidamente cambia el estilo de la imagen, que en este caso debe ser cinemático. Y por último, presionas en confirmar. Y este es el resultado obtenido. Definitivamente que la imagen es idéntica. Por último, presionas en aplicar. A continuación, para que puedas ver todos tus personajes creados, presionas en esta opción y luego en personajes. Aquí observarás todos los personajes que hayas creado. Una vez que tienes definidos a todos tus personajes, ahora empezaremos a crear el video musical. Para esto, solo debes presionar en el botón de crear. Te aparecerá esta ventana y aquí deberás escribir una indicación. Es importante que sepas que el texto puede ingresarse de dos formas. La primera es escribir algo tan simple como esta, pedirle un video musical de 60 segundos inspirado en Stranger Things. En este caso, la IA se encarga de tu guión automáticamente. La segunda es escribir un texto más detallado como esta. Aquí le estoy indicando cómo quiero que se muestre la historia. Yo usaré esta segunda opción porque quiero crear la historia a mi manera. Ahora pasamos a la configuración. Para esto vamos a la primera opción y déjalo en esta parte. Así aseguras que el guión esté bien elaborado. La segunda opción es el estilo del video. Debes dejarlo en cinemático. Luego viene una opción muy importante que es la duración de tu video. Puedes determinar desde 30 hasta 30 minutos. Lo dejaré en 60 segundos. También tienes la opción del aspecto del video, tanto horizontal como vertical. Y por último, y el más importante, es elegir tu idioma. Por último, presionas en el botón de crear.
Y en esta ventana prácticamente observas la magia, porque se ha creado prácticamente casi todo. Tienes a los personajes y en esta parte observas tu guión. Te sugiero que revises el guión y verifica que esté en tu idioma. Lo bueno es que puedes corregir o modificarlo en caso consideres. Pero vamos a subir un poco y esta parte sí que es importante. Los personajes. Estos personajes han sido generados por la propia IA, pero tú puedes hacer las modificaciones si es que no estás conforme con uno de ellos. Para esto, por ejemplo, presionas en esta opción, editar al personaje, y en esta nueva ventana te vas a la opción de mi personajes y seleccionas al personaje que hayas creado. En este caso es 11. Por último, presionas en confirmar. Luego de repetir el mismo proceso para los demás personajes. Una vez que hayas modificado a todos tus personajes y habiendo revisado todo el guión, a continuación presionas en este botón. Y luego te mostrará esta otra ventana que personalmente es increíble porque se han generado las imágenes en coherencia a tu guión. Y si observas bien, notarás que son los mismos personajes que se mantienen de manera consistente. Esto es increíble, son varias imágenes creadas en relación a tu historia. Pero aquí viene un dato muy importante. ¿Qué pasa si quieres modificar o corregir parte de la imagen? Para esto, una vez seleccionado la imagen, por ejemplo esta de aquí, lo que tienes que hacer es lo siguiente. En este lado derecho observas que aparece un texto que ha generado la imagen que estás observando. Puedes hacer las modificaciones y luego nuevamente presionas en este botón de regenerar, y lo que está haciendo la IA es crear una nueva imagen relacionada a lo que has solicitado. Y mira la imagen generada. Pero eso no es todo, porque también en este lado puedes hacer algunas variaciones. Como por ejemplo en esta imagen de aquí, lo que voy a hacer es añadirle un efecto. Presionando en esta opción puedo elegir cualquiera de estos efectos, fuego, entre otros más. Por ejemplo, voy a añadir el efecto de fuego. Selecciono y luego presiono en regenerar. Y mira lo que creó. Esto es increíble. Añadió el fuego, a diferencia de la primera imagen que observas de esta forma, y ahora se añadió ese efecto. De esta forma puedes seguir modificando y mejorando tus imágenes. Después de haber creado todas tus imágenes, a continuación pasamos a la animación, presionando en este botón. Pero antes empezaremos a generar la música. Para esto te ubicas en este lugar. Recuerda que la música se va a crear con la IA de Suno. Esta plataforma está incorporando el modelo de Suno. Para esto lo único que tienes que hacer es presionar en este botón, crear. Y como visualizas, en esta parte la IA creó el prompt para que puedas generar tu música. Y este prompt que estás observando es coherente con la historia creada. Pero también puedes hacer sus modificaciones. Por ejemplo, voy a corregir o cambiar y le estoy poniendo lo siguiente. E incluso le estoy indicando la letra que debe tener la canción. Una vez establecido esto, presiono en el botón de confirmar. Después de un tiempo de espera, observarás el resultado. Ahora lo reproduzco. En esta parte debes elegir la música que más consideres, e incluso si no estás conforme con ninguna de ellas puedes seguir creando. Y al finalizar, cuando todo está ok, presionas en aplicar. Ahora pasamos a la animación de las imágenes. Para esto presionas en animar. Aquí puedes animar las imágenes de dos formas. La primera es imagen por imagen y la segunda forma es animar todas las imágenes. Para este primer ejemplo animaré todas las imágenes en un solo clic. Solo presiono en siguiente y aquí te muestra la siguiente ventana. En esta parte es importante porque el modelo que animará las imágenes es el último modelo de One 2.6. Por último presionas en confirmar. Seguidamente observarás que todas las imágenes se han convertido en video. Así de fácil, con un solo clic. A continuación presiona en este botón de siguiente. Seguidamente te mostrará esta otra ventana. Aquí te explico paso a paso. La primera opción es para incrementar el volumen del video. Si deseas que el volumen sea más elevado, lo incrementas hasta el 100%, como también puedes reducir a 0%. La otra opción es el volumen de la música. De la misma forma puedes incrementar o reducir. Más abajo encontrarás nuevamente las músicas generadas con la
y ya. En esta parte te vuelve a preguntar qué música deseas incorporar en el video. Y por último, después de seleccionar todos estos parámetros, presiona en este botón de generar. Después de terminar de procesarlo, a continuación debes descargarlo. Para esto presiona en guardar o descargar. Y en esta otra ventanita puedes incluso mejorar la resolución. Descargar hasta una resolución de 2K. Por último, presionas en confirmar. Luego te enviará a esta otra ventana y debes esperar a que termine todo este proceso. Y luego en descargar. Ahora sí, te muestro el resultado obtenido. Calle vacía, luces de hawkins, ecos lentos al caminar. Hacia adelante, siente el pulso, algo despierta en su interior. ¡No puedes escapar! Sombras giran, tiempo se quiebra. Ahora te mostraré cómo puedes obtener resultados de acuerdo a tus propias indicaciones. Primero vamos a ir a los proyectos, todo lo que has generado. Seguidamente te mostraré la edición que hice en el antiguo proyecto, este de aquí. Este es el video que generé anteriormente y voy a presionar en este botón para editar todo lo creado. Retornarás a la ventana para editar o generar los videos. Y lo que hice fue lo siguiente. No quise que el video inicie desde esta toma, sino generé otra imagen donde el video debería iniciar con una toma aérea. Para ello creé otra imagen modificando el prompt. En vez de que inicie con un plano medio, le precisé que la vista sea aérea y de arriba hacia abajo. Luego presioné en este botón de regenerar y esta es la imagen generada. Ahora pasamos a la animación. Presioné en este botón y aquí escribí el siguiente prompt. Lo estoy poniendo en este lado derecho para que puedas verlo mejor. Le indiqué lo siguiente, que la primera parte no tenga BGM, que quiere decir que no tenga sonido de fondo. Luego los 4 amigos caminan conversando entre ellos por el centro de la calle suburbana. Y eso es lo que ocurre. Como puedes observar en esta parte, los 4 amigos están conversando y a la vez le indiqué que la cámara hace un giro lentamente alrededor de los personajes. Y eso fue lo que ocurrió. Luego, a los 2 segundos hay un cambio de toma mostrando parte de la calle. Y este es el cambio de toma donde observas parte de la calle. Seguidamente le precisé que 2 segundos después toma de primer plano de los personajes mientras caminan. Y esto es lo que generó. Aquí vas a observar que muestra la toma, pero lo enfocó en la parte de los pies, que para mí fue mucho mejor. Seguidamente le precisé que como último cambio de toma muestre a los personajes caminando. Y eso es lo que generó. Repetí este mismo proceso para las demás escenas. Aquí también puedes observar, esta es la primera parte y quise que se enfocara primero en el rostro, haciendo esos cambios y dándole la animación. Estos cambios que hice permitieron que el video sea de acuerdo a mis propias indicaciones. Y antes de mostrarte el video final, déjame contarte algo importante. Esta herramienta integra varios modelos de primer nivel como Sora 2, 1, One 2.6, Gemini 3 y Nano Banana Pro, que ahora tienen un descuento por tiempo limitado. Ahora, hablemos del sorteo de las 3 cuentas Pro y de cómo puedes participar. Paso 1. Regístrate en la plataforma. No te preocupes por el enlace porque lo encontrarás en la descripción. Paso 2. Debes darle un me gusta a este video. Paso 3. Deja un comentario qué es lo que más te gusta de video 1 y qué mejoras te gustaría ver. Una vez completados los 3 simples pasos, a continuación apunta este dato. El sorteo de este video se estará realizando el sábado 10 de enero. Así que revisa tu cuenta en esas fechas porque hasta ahora algunos no respondieron del último sorteo realizado. Ahora sí, te muestro todo el video producido. Hacia adelante siente el pulso, algo despierta. ¿Y qué opinión tenés sobre esto? No sé, pero sé que todo esto va a cambiar algo. Claro. Todo depende de esto.
puedes escapar de mí. Yo soy la última esperanza. ¡No más miedo! Siguen juntos.